Este martes se hallaron restos en el batallón 14 y luego se inició el proceso de identificación. Se trata de una zona en la que se viene trabajando ya desde hace un tiempo y aquí surgen unas cuantas preguntas. ¿Cómo sigue adelante este proceso? ¿Qué impacto tiene esto? ¿Es posible esperar que aparezcan más restos en esta zona? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. En este lugar hay muy poca potencia, muy poca profundidad. Muy en superficie está ya la roca. Este enterramiento estaba entre 20 centímetros y 40 centímetros de profundidad. ¿Sí? Estaba con cal por debajo, estaba colocado el cuerpo boca abajo y tenía abundante cal por encima. Y encima de esa cal, una losa de material, de portland, de piedra, ladrillo y arena, que ocupaba aproximadamente entre 1,70 m y 2 metros, esa losa por encima de la cal y del cuerpo. Las dos fosas, la de Castro en particular, está a 90 metros de aquí. Las excavaciones de 2006 que se hicieron en relación a la bodega antigua de Vidiela, llegaron a 10 metros de esta fosa. Y estos temas estaremos hablando esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Doctor Percivale, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Lado B. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la visita. Sabemos que son días intensos también, con mucho trabajo y muchas emociones. ¿Qué valoración hace de este hallazgo? Sobre todo emociones. Claro, por supuesto. Bueno, lo primero que nada, que ustedes pusieron en pantalla a los verdaderos protagonistas, que son Alicia Luciardo y el gran equipo que dirige ella, porque ellos fueron los que hicieron este trabajo largo, arduo, a veces no reconocido, pero que hay que valorarlo en su debido tiempo y debido reconocimiento. La tarea de la Fiscalía en este caso es coadyuvante en el trabajo previo. Obviamente, cuando se encuentra un cuerpo, ahí sí necesariamente tiene que intervenir la Fiscalía Especializada porque es el que dispone las medidas. Bueno, entonces fuimos al lugar y fue muy conmovedor encontrarse primero con el equipo, que hacía algún tiempo que no los veía, y bueno, un abrazo muy fuerte, porque esto tiene esa sensación dual de la alegría del encuentro y por otro lado el dolor del reconocimiento del horror, porque lo que se encontró es realmente muy triste y lo que hace es reafirmar lo que todos sabemos de lo que pasó. Ahora vamos a ir a algunos detalles de este hallazgo, ¿no? Pero usted decía, bueno, días emocionantes. Yo lo noto y lo veo y noto que también se emociona hablar de esto. ¿Qué sintió cuando fue ahora, el martes, y se encontró con esto? Recién decían, nos dimos un abrazo, llegué al batallón, me encontré con gente que no veía hace mucho. ¿Qué impacto tiene para usted, más allá del trabajo profesional que está claro que vienen realizando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, acá está lo profesional de que... Claro, esto en parte a nosotros es un trabajo de coordinación y tangencial, lo vuelvo a repetir, el logro es de la Institución de Derechos Humanos, su coordinador Wilder Tyler y el equipo fundamentalmente. Pero nosotros en definitiva iniciamos esto con las medidas cautelares y siempre estamos a la espera porque es sumamente importante, pero no solo para la Fiscalía, esto es importante para el país, por eso es conmovedor y aparte se da a 15 días de la Marcha del Silencio, una marcha que tuvo un eslogan claro, ¿dónde están? Y ese ¿dónde están? Nos incluye a todos. A mí como fiscal, sí especializado, que me ha tocado esta tarea, pero como ciudadano uruguayo, me siento parte de eso y me conmovió y tengo, digamos, la suerte de haber podido estar en ese momento tan importante para el país como fue también cuando se encontraron los restos de Eduardo Bleyer, que también me tocó participar. Yo creo que esto siempre es un momento histórico y un momento súper importante y un soplo de esperanza. Soplo de esperanza. Me quedo con eso de los sentimientos encontrados, ¿no? Porque no deja de ser una buena noticia que además impulsa a seguir buscando y trabajando de esto, ¿no? Sí, claro. Es más, en el día de ayer nos llegó a la Fiscalía alguna información nueva, que yo la transmití obviamente al doctor Tyler. ¿A partir de esto?
Sí, supongo que sí, esto remueve, esto es removedor, entonces tenemos que seguir esperando noticias. O sea, las noticias fundamentalmente tendrían que venir del Estado no han llegado, esto siempre es un trabajo difícil y constante, pero de información muy fragmentaria, y el trabajo de los antropólogos es muy arduo y muy complejo por eso, porque los datos son fragmentarios. Me quedo con eso, ¿no? Usted decía recién, recibimos ayer más información. Ustedes lo que hacen, lo derivan a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros, la búsqueda administrativa de restos de desaparecidos está a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nosotros lo que hacemos es coordinar las acciones en la vía judicial. Las cautelas tienen que pasar necesariamente por la Fiscalía, que es quien solicita al juzgado. Pero después nos quedamos ahí, el trabajo es todo de ello, lo previo y la búsqueda en sí. Y después solo actuamos cuando aparecen restos. Pero bueno, sí, toda información que ha llegado a la institución, perdón, a la Fiscalía, o que nosotros visualizamos que pueda tener interés para la institución, nosotros la transmitimos inmediatamente porque tenemos un vínculo correcto con Winter Tire. En estos restos que se hallaron en estas horas, ¿no? Estamos hablando de enterramiento primario. ¿Qué significa eso? Bueno, la especialista sería Alicia y sería bueno que ella estuviera aquí en lugar de estar yo. Pero en enterramiento primario quiere decir que es el lugar donde se enterró a la persona, que no estamos hablando de una remoción, porque siempre se ha hablado de que se removieron los cuerpos, se trasladaron y que incluso se incineraron. Esto es el lugar donde efectivamente se enterró a la víctima luego de darle muerte. Estamos hablando de un lugar importante, ¿no? El Batallón 14, donde había información de que había enterramientos. ¿Esto puede también dar la sensación de que pueden aparecer nuevos restos también en esta zona? Porque cerca de allí también tuvimos otros hallazgos. ¿Qué lectura se hace de eso? Bueno, la primera lectura es que es bueno que siga el trabajo y que se sigue confirmando que existen cuerpos enterrados y en ese batallón también como es un objetivo importante de los investigadores y del equipo de antropólogos, esto permite seguir esa búsqueda, que es una búsqueda muy difícil porque es un área cautelada muy grande. Pero el hecho de que se hayan encontrado dos cuerpos en un lugar cercano, que se encuentre un tercero, eso es muy importante. Y será muy importante cuando se identifique a la persona, porque eso permitiría establecer algún tipo de patrón de enterramientos o de lógica de enterramientos. Hasta ahora eso no se ha podido hacer un trabajo efectivo porque no hay muchos casos, porque se han dado en distintos lugares. Entonces un tercer encuentro aquí habilitaría a imaginarse una hipótesis posible de trabajo mejor a la actual. Ese es un punto importante, ¿no? Porque a partir de esta identificación de estos restos, es eso precisamente que usted decía, tratar de imaginar o de especular con una lógica de enterramiento en ese lugar. Claro, porque depende en qué lugar haya desaparecido esta persona y dónde fue enterrada, podría permitir la búsqueda de otras personas que están en la misma situación. Estamos en el proceso de identificación. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Bueno, los especialistas siempre son Luciardo y su equipo, pero yo puedo hablar de lo que pasó anteriormente en el caso Bleyer y lo que hablamos incluso en el lugar con Alicia, más o menos un mes en el trabajo en Uruguay, que es un trabajo de limpieza del cuerpo, de acondicionamiento de determinar las causas de la muerte y de extraer restos de ADN. Eso aproximadamente puede durar un mes y luego de eso se extraen las muestras, se manda a Argentina y eso depende de Argentina, que en el caso de Bleyer estuvo también alrededor de un mes. El tiempo estimado podría estar en 2 meses. Es importante aclarar también, doctor, que en este caso se llega a estos restos, al hallazgo, a partir del trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo y no a partir de ninguna información o dato que se haya brindado. En ese sentido, el Batallón 14 es muy grande, estamos hablando de unas 400 hectáreas, se está trabajando en 32 hectáreas aproximadamente. ¿Es posible ampliar la zona de trabajo? Porque esas 32 también se basan en alguna información que se maneja, ¿no? Sí, esa zona es elegida en base a la información que ha llegado a la institución.
Si es necesario, obviamente la institución solicitará a la Fiscalía y la Fiscalía al Poder Judicial. Y a partir de este hallazgo, ¿es posible volver a trabajar en zonas donde ya, por ejemplo, se estudió, se trabajó? Bueno, eso lo puede concretar Alicia Luciardo, pero de lo que estuvimos hablando en el lugar, ella dice que es posible que haya una revisión de los lugares anteriores por la eventualidad de que se haya escapado a algún lugar clave. ¿Y cuál es el trabajo de la Fiscalía en este momento, a partir de este caso? Bueno, lo que pasa es que esto es como le toca a cualquier colega, que cuando hay un muerto, se debe constituir en el lugar y hacer el levantamiento del cuerpo. En este caso es muy distinto porque estamos hablando de un enterramiento clandestino. Y la Fiscalía lo que hace es, además de constituirse en el lugar, es disponer las medidas establecidas en el protocolo de actuación, que en este caso es distinto al de los colegas, pero tiene algunas similitudes. Nosotros lo que dispusimos enseguida fue la constitución en el lugar de policía científica, que hace todo el trabajo planigráfico y de fotografía del lugar para dar certeza del hallazgo. Luego también concurrió la forense de turno, la doctora Vallejos, que constata la existencia de un cuerpo, y también dispusimos que Luciardo fuera la encargada de la cadena de custodia, porque esto también es muy importante, tener la cadena de custodia. En el día de ayer el comandante de la unidad se la entregó a ella cuando entrega los cuerpos. Ella desde este momento es la responsable de eso, hasta el final, hasta que se identifica a la persona y se le entrega a los familiares, y ahí termina la cadena de custodia. Y además también dispusimos la constitución de una junta interdisciplinaria entre Luciardo, la doctora Vallejos, que es la forense del caso, y la doctora Manikowski, que es la que ha actuado en distintas oportunidades cuando se encontraron restos de detenidos desaparecidos, para que ellos hagan el análisis del cuerpo. Identificar primero el sexo, que eso es un tema clave, y después establecer las causas de la muerte. Y además extraer las muestras de ADN para la remisión argentina. Eso es lo que dispuso hasta el momento. Pensaba que en algunos casos se llegó a decir que se habían desenterrado cuerpos, que se habían incinerado, que se habían tirado al mar, algo que después quedó demostrado que fue mentira. Pienso en el caso del maestro Julio Castro, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo toma esas versiones hoy, en la actualidad, a partir de todo esto que estamos hablando? Bueno, lo que pasa es que todo hay que enmarcarlo en la época. Esa información fue hace 20 años y hoy ya fue dejada de lado porque la realidad pasó por encima de lo planteado. Evidentemente ahí hubo mentiras que no fueron confirmados por los hechos. Los hechos han demostrado todo lo contrario. Y esto nos permite seguir teniendo esperanza y seguir apoyando al equipo de antropólogos que han hecho un trabajo muy importante, y al equipo de investigadores, porque además hay investigadores en la institución que trabajan para obtener los datos que permitan seguir el trabajo. Pensaba también en el segundo vuelo, ese segundo vuelo del que tanto hablamos, ¿no? Mucho tiempo, vuelo que vino de la Argentina y que se confirmó que existió, pero también hubo otros vuelos clandestinos. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el segundo vuelo se le dice en términos periodísticos, pero no fue un segundo vuelo. Hubo muchos vuelos. Nosotros en la actual investigación que estamos haciendo por el caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, Guaylo, etcétera, que comprende el Pre-Cóndor y el Plan Cóndor, hemos detectado modalidades de vuelos clandestinos y vuelos compulsivos, porque hubo traslado de personas de distintas formas. Hubo varios vuelos clandestinos, pero hubo muchos compulsivos, y la diferencia entre uno y otro no es menor, porque hablamos de compulsivo porque hubo gente que fue detenida por las fuerzas represivas argentinas, fue puesta en el aeropuerto, trasladada en un avión de línea, y aquí la estaban esperando las fuerzas represivas uruguayas y fueron a los lugares de detención. Y constatamos varios vuelos de esa naturaleza o varios traslados extrajudiciales de esa forma. Cuando dice varios, ¿cuántos, por ejemplo? Bueno, tendría que revisar los números, pero podemos hablar de alrededor de 10 personas en esos traslados.
Personas capaz que después tendría que verificar un poco los números de vuelos. No solo vuelos, también hubo personas que fueron trasladadas en el antiguo vapor de la Carrera. Una situación bastante particular. Claro. Pero era así, o sea, ellos no vinieron por su cuenta, fue lo que se llama extradiciones extra manu militari, que se hacen por fuera del Poder Judicial, obviamente. Ustedes están investigando en eso. Sí, eso es parte de la investigación de este gran caso que tenemos, que vamos a ir a juicio oral en este año. Estamos preparando la acusación y va a ser un juicio muy importante porque analiza un periodo de tiempo largo que fue entre febrero del 74 a octubre del 76, donde se comprenden 12 homicidios, 2 desapariciones forzadas, alrededor de 60 o 70 privaciones de libertad, tortura, etcétera, y todos estos traslados clandestinos y compulsivos que hablábamos. Que allí es lo que usted decía que se desprende, que el segundo vuelo quizás no fue el segundo, pudo haber sido cualquier otro número. No fue el segundo. Se le denomina de esa manera, pero no. Se le denomina de esa forma porque todos entendemos de qué estamos hablando, de que fue el traslado compulsivo de un grupo de militantes del PDP que fueron traídos y suponemos que ejecutados aquí en Uruguay y suponemos que enterrados aquí en Uruguay. Y eso sí, eso es lo que se llama segundo vuelo, que no fue tal. Claro. Vuelvo al tema de la información y la información que existe, que hay gente que tiene, que no habla, que no la comparte, que no da esa información para poder avanzar en la búsqueda de detenidos desaparecidos, ¿no? Hay mecanismos para poder ir a brindar información de manera anónima, hay un montón de mecanismos que la Fiscalía prevé para que aquellos que tienen la información puedan acercarse. Y acá me detengo en algo, porque muchas veces puede pensar la gente que ir a hablar significa tener o arrastrar una sanción penal. No necesariamente eso tiene que ser así. No, para nada, para nada. No, primero que nada, casi todas las personas detenidas desaparecidas tienen una causa. Esa causa está avanzada, algunos ya tienen condena, algunos ya hay procesamientos, otros están con pedido de procesamiento pendiente, y las otras investigaciones están muy avanzadas, ya sabemos quiénes son los responsables, y nosotros vamos a ir por esos responsables. Para poner un ejemplo, si hay un soldado que participó en un enterramiento frente a la magnitud de lo que fue la represión en el Uruguay, no tendría mucho sentido que nosotros nos detuviéramos en eso. Podría perfectamente aportar el dato. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un conjunto indefinido de situaciones para presentar una denuncia anónima, hacerla llegar de cualquier forma, y usted se podrá imaginar que nosotros no vamos a investigar cómo llegó esa denuncia anónima, si fue a través de una carta. Nosotros no podríamos hacer una investigación de esa naturaleza, y es más, no la vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer muy firme y muy contundente con respecto a quienes hicieron las atrocidades que hicieron. En ese caso también pensaba de que se está investigando o condenando por episodios que pasaron hace 30 o 40 años. ¿Qué pasa con las pruebas en ese caso? ¿Cómo lo tiene en cuenta la Fiscalía a la hora de poder trabajar? Bueno, las pruebas generalmente son muy contundentes porque, y yo hago este planteo paradójico. Yo llevo 32 años en la Fiscalía y la regla nuestra, como tantas reglas en cada profesión, era que con el pasaje del tiempo la prueba se perdía. Y cada minuto que pasaba era más difícil llegar a establecer responsabilidades. Eso es en la norma general, a cualquier colega le pasa. La diferencia de nosotros, yo creo que podría llegar a ser al revés. Y siempre digo que si en el 85, cuando volvemos a la democracia, algún fiscal pudiera haber investigado junto a un juez, porque en aquel momento se compartía la investigación, difícilmente pudiera haber llegado a algo. Primero que nada, porque no había el conjunto de documentos que existen hoy. Segundo, porque no se sabían quién eran los seudónimos, porque todos los que actuaron en centros clandestinos actuaron con seudónimos. Hoy de a poco se fueron reconstruyendo esos seudónimos. Entonces hoy lo que tenemos que es el testimonio de las víctimas, un testimonio que es lo más importante en cualquier juicio y principalmente en estos de crímenes de lesa humanidad, y a esos testimonios que son súper relevantes les agregamos el cruzamiento de datos de los archivos a los que se pudo acceder, que no son pocos y tienen información valiosa, y fundamentalmente todo lo que surge de la justicia militar,
que si bien tiene mucha cosa que es descartable, tiene mucha otra información que es muy relevante. Entonces, si tomamos en consideración el testimonio de las víctimas, si analizamos los legajos de los militares o policiales involucrados, y si además hacemos el cruzamiento con lo que establece la justicia militar en su momento, eso nos permite tener una prueba muy contundente al momento de hacer las imputaciones. De hecho, hasta el presente, todas las imputaciones que ha hecho la Fiscalía han sido tomadas en consideración por el Poder Judicial y han pasado todos los estándares probatorios, ya sea ante el juez de la causa, como los tribunales, incluso la Suprema Corte de Justicia. Entonces, podemos estar tranquilos de que cuando hoy se procesa y se condena a una persona es primero porque se dieron todas las garantías del caso y segundo porque hay una prueba contundente que afirma lo que plantea la Fiscalía. Hoy hablábamos de esto de que hay militares que tienen información y que no la comparten, ¿no? Por distintos motivos no hablan. Usted hacía referencia recién que venimos de hace 20 días de una marcha del silencio multitudinaria. Estamos en un año muy particular donde se cumplen 50 años del golpe de Estado y venimos de este episodio de esta semana con el hallazgo de estos restos. ¿Usted considera que todos estos factores podrían llevar a que quizás algunas personas que tienen información, a partir de todo esto que está pasando, se animen y se acerquen y brinden información? Porque hasta ahora no ha pasado eso, ¿no? No ha pasado, pero bueno, la esperanza nunca se debe perder en ninguna instancia de la vida y en estas en particular. Creo que están dadas todas las posibilidades como para que la gente brinde la información. También en estos casos se brinda información como contrainteligencia, ¿no? También hay que pasar todo por el cernidor, porque bueno, en eso los que se dedican a esto, los investigadores de la institución, incluso los antropólogos que trabajan en forma conjunta conocen del tema. Y además hay bastante información acumulada también sobre estos casos que permite también descartar aquella medida que pueda ser pasible de no llegar a nada. Claro, yo decía recién que hasta ahora no han hablado y si uno escucha además a algunas autoridades militares, parece que acá nunca hubiese pasado nada, que nunca vieron nada. De hecho, muchos de sus testimonios van en ese sentido, de no haber visto nunca nada, ¿no? Es algo que está presente eso también. Bueno, la realidad que tenemos en los juzgados es que todos los indagados, todos han negado sistemáticamente. Y no solo los indagados, sino los testigos. Porque muchas veces citamos a testigos, a soldados, y ninguno habla. Y no solo no habla, sino que ninguno vio torturas, y bueno, menos desapariciones forzadas, menos asesinatos. Entonces, en la vía judicial es muy compleja. Y nosotros, en lo que hace al indagado en sí o al imputado, nosotros no le pedimos que haya una autoincriminación porque es un derecho que tiene él a no autoincriminarse. Pero sí aquellos que van como testigos podrían aportar. Y tampoco tenemos elementos para imputar falso testimonio, porque si tuviéramos elementos iríamos por la figura del falso testimonio a los que van como testigos. Y lo que hemos observado en el último tiempo con mucha desazón es que en un tribunal de honor, que los tribunales de honor también, yo me olvidé, también es un elemento importante como prueba, porque a veces los militares no hablan en la justicia, pero sí hablan un poco más, no mucho, en los tribunales de honor. Y en un tribunal de honor surge clarito que se investiga a un militar que osó tener una posición un poco favorable y se lo acusa precisamente de haber violado el código de honor del silencio. Eso nos da la pauta ante la situación en que nos enfrentamos. Doctor, le propongo una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿le parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Ricardo Percivale, fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. ¿Qué opinión tiene sobre esta iniciativa del gobierno de liberar los archivos de la dictadura? Bueno, todo lo que tienda a dar transparencia siempre se tiene que ver con buenos ojos. Lo que pasa es que hay que ser cuidadoso en estos temas porque hay en algunos archivos información
que es sensible. Cuando hablamos de información sensible, es información que puede afectar a las víctimas. Y también tenemos que tener presente es que son víctimas que han sido violados sus derechos por parte del Estado. Entonces el Estado no estaría bien que vuelva a violar sus derechos, en este caso a la intimidad, a la imagen, si salen a luz determinados temas que pueden estar en esos archivos. Lo que pasa es que ahí también cuando se habla de archivos hay que conocer de qué estamos hablando, porque archivos en general, ¿de qué estamos hablando? Y son muchos los archivos, y en algunos hay información que podría ser perfectamente de acceso público, pero hay otros que son muy sensibles. Aparte hay algunos que los maneja la Secretaría de la Presidencia, la Institución Nacional de Derechos Humanos, otros que los maneja el Poder Judicial. No es algo, digamos, no son todas las situaciones igual. Entonces, lo que uno esperaría es que si se aprueba una ley de esa naturaleza, que haya atrás una gran discusión sobre el tema. Por eso, por lo que hablamos antes de la sensibilidad que algunos archivos, no todos, pero que algunos de ellos tienen. Pensaba en esto, ¿no? En el trabajo que lleva adelante la Fiscalía, en las investigaciones y la dimensión que tiene y que toma el testimonio de las víctimas, que muchas veces tienden como a minimizar lo que pasó por el simple hecho de no revivir las torturas, por ejemplo, que sufrieron en época de dictadura. ¿Cómo se toma eso hoy en este tipo de investigaciones? Bueno, estamos acostumbrados a esa situación. Lo que pasa es que aquí hay que separar muy claramente lo que es en el viejo código, donde el testimonio es ante un funcionario que escribe. Entonces hay como un distanciamiento muy grande y con lo que efectivamente es el nuevo código. Porque el nuevo código, ahí sí, la persona expresa todo lo que le pasó, muchas veces minimiza, y fundamentalmente los temas sexuales se minimizan, y muchas veces, primero, no se reconocen como víctimas, porque entienden que las víctimas fueron los detenidos desaparecidos o los muertos. Ellos, la tortura, parecería que no es ser víctima, haber sido tortura. Y también, entre las propias víctimas que les tocó vivir la tortura, también hay quienes dicen, no, yo no fui torturado, a mí solo me hicieron plantón y me dieron unos golpes y estuve encapuchado. Pero vaya, estar encapuchado, alguien piensa que estar encapuchado no es un trato cruel y degradante, no es una tortura, haber estado plantón por varios días. Entonces, como a ellos no le hicieron submarino, o tuvieron la suerte de no hicieron submarino, o picana eléctrica, o caballete, o colgamientos, que eran las otras torturas típicas, parece como que ellos no hubieran sido torturados. Es como una paradoja. Y también a veces viven con mucho más dolor el hecho de la deprivación, las torturas que se llaman de deprivación, el hecho de no haber podido tomar agua por días, el hecho de no poder ir a un baño y tener que hacer sus necesidades encima, eso que lo hace sentir muy degradado como persona, eso lo significa mucho más y le hace mucho mayor aflicción que el dolor físico. Es todo muy particular y sería importante todo un trabajo de análisis psicológico de todas estas cuestiones, porque además de lo desgarrador, tiene algunos vericuetos que todavía hace falta mucho trabajo sobre ellos. Doctor Percivali, le agradezco mucho su visita esta noche aquí al lado B. No, por favor, a las órdenes. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, se viene la aldea en vivo, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.